A lo largo de sus más de 76 años de existencia, Millonarios ha sido objeto de múltiples historias curiosas y turbias, conspiraciones y teorías, plasmadas en un formato de internet llamado iceberg, en el que conforme vamos avanzando en los niveles más profundos, desentrañamos puntos cada vez más desconocidos e inquietantes. Aviso que este iceberg no fue hecho por mí, sino que fue sacado de Twitter, pero en este video trataré de explicar cada nivel del mismo. Dicho esto, comencemos. Nivel 1. La camiseta que tiró Mayer. En un partido correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares del torneo Apertura del 2003, Millonarios recibía a Centauros de Villavicencio. El equipo dirigido por Pelufo, venía de caer en la ciudad de Barranquilla y necesitaba la victoria, la cual nunca llegó. Mayer Candelo tuvo la opción del triunfo en un penalti que no concretó. Debido al repudio que estaba recibiendo el volante vallecaucano de la grada, aseguran que este lanzó al piso su camiseta y la pisoteó, aunque otras versiones comentan que solo se la estaba pasando a un compañero. Sea cierto o no, el hecho es que eso le costó su continuidad en el embajador en su momento. Incluso, un sector de la hinchada siguió reprochándole este supuesto acto cuando el 10 retornó al equipo en 2011, aunque con el tiempo logró ganarse el perdón de los hinchas casi que en su totalidad. Veto a Willington Ortiz. Aunque el viejo Willy es una de las máximas leyendas del club, en 2018 se le fue retirado el privilegio que tenía de entrar cuando quisiera al estadio El Campín, que había ganado gracias a su destacada trayectoria, como consecuencia de la demanda del jugador tumaqueño por unos dineros de seguridad social que el club supuestamente le debía y que eran necesarios para que pudiera pensionarse. También procedió jurídicamente en contra de América y Deportivo Cali por el mismo tema. Periodistas prepagos de Serpa. Esto hace referencia a los periodistas que parecen ser extremadamente partidarios de la gestión de Gustavo Serpa, siendo César Augusto Londoño uno de los más señalados por esto. La época del arrozco nuevo. En medio de una profunda crisis económica e institucional, a los integrantes del plantel profesional se les llegó a deber más de 6 meses de sueldo. El equipo ni siquiera contaba con un patrocinador. Mayer Candelo reveló que, por esos días, les tocaba a los propios jugadores poner de su bolsillo para comprar los alimentos. Era común que solo comieran arroz con huevo frito en las concentraciones, lo que marcó este periodo para la posteridad. Cabe resaltar que, existe una especie de efecto Mandela respecto a esta nefasta etapa, pues se suele confundir con el Kinder de Cortés, siendo que este último ocurrió en 2004, mientras los acontecimientos del arroz con huevo ocurrieron en 2002. Si deseas conocer esta historia más a fondo, puedes visitar el canal y ver el vídeo que hice sobre esta época. Las farras de Emerson, Abadía y Juanito. Estos 3 jugadores, canteranos de la institución, protagonizaron en 2021, un episodio de indisciplina previo a un encuentro contra Alianza Petrolera, y fueron sancionados con la no convocatoria para ese partido contra el equipo petrolero, aunque el castigo solo fue por esa fecha. Sí. Hay unos jugadores Antonio, que unos indisciplinados y que entonces no el técnico se hizo el de las gafas y entonces le tocó al mismo grupo gafas. decirle, a los grandes les tocó decirle, ¿cómo así se va a hacer el de la gafa, señor? ¿Cómo así que usted no? Entonces, a ver, que se le note la manija Gamero, pues, ¿no? perdóname, No se le va a salir el pero- equipo de la Antonio, pero usted se me- Lewis Ochoa debió patear el penal que pateó Delgado en 2012. En la película titulada El más veces campeón, estrenada después de que el equipo ganara por fin la estrella 14, se revela el que aunque Luis Delgado fue el encargado del 6º cobro de la tanda, la responsabilidad en realidad era de Lewis Ochoa. No solo eso, sino que fue el mismo lateral quien le decretó el lanzamiento al arquero santandereano desde la mitad del campo, alegando que no se sentía en condiciones de concretarlo, y viendo que Cosme no se levantaba a pedirlo. Al final la jugada le salió a la perfección, ya que Lucho anotó desde los 12 pasos y posteriormente atajaría el disparo de Correa, evitando un 7º cobro del cual Ochoa no podría haberse librado. Cuando le tocó a Delgado, me tocaba a mí. Nivel 2. Los fichajes de Burbano y Gerson Candelo. Para el segundo semestre del 2018, Millonarios buscó hacerse con los servicios de estos 2 jugadores militantes en el fútbol mexicano, y aunque estuvo relativamente cerca de cerrar las 2 contrataciones, ambos jugadores se decantaron por otros destinos del rentado nacional a último momento. La depresión de Guarín. Uno de los fichajes que más ilusión había generado en el hincha, sin lugar a dudas, fue el de Freddy Guarín. Tanto por la trayectoria y la jerarquía del volante, como por el agregado de que es declarado hincha de Millonarios.
Este llegaría como el principal refuerzo para el torneo Apertura 2021, pero solo disputaría 7 encuentros con la camiseta azul. Desde el debut contra Envigado se dejaría en evidencia el mal estado de forma en el que se encontraba. Esto no evitó que la hinchada se emocionara con su gol ante Pereira, y su beso al escudo en la celebración. No obstante, nadie contaba con que esa sería la última anotación del Guaro como profesional. El 24 de febrero salió lesionado contra Junior, y lamentablemente para todos, jamás volvió a pisar un terreno de juego. A principios de abril estalló el escándalo, cuando el jugador que supo ser campeón de Europa League junto a James y a Falcao, era arrestado en Medellín, en estado de ebriedad y protagonizando un caso de violencia intrafamiliar. Las reacciones no se hicieron esperar, y el vínculo llegó a su fin muchísimo más rápido de lo previsto. Un año después de esto, el boyacense subió esta foto a sus redes sociales, evidenciando que ha pasado por muchas cosas recientemente y que su salud mental dista bastante de ser la mejor. La camiseta de los contenedores. Cuando Adidas ya tenía preparada la camiseta que usaría el equipo para el año 2012, hurtaron el contenedor que incluía todas las unidades con el nuevo diseño en el puerto de Buenaventura, y por esto se decidió cancelar el lanzamiento. Esta es la razón por la que el equipo siguió usando la misma indumentaria para el primer semestre y la Copa Sudamericana. Así es como lucía el diseño que nunca pudo vestir al equipo embajador. El proyecto Estadio Propio. Millonarios lleva con la idea de tener un estadio propio desde tiempos inmemoriales, pero el plan más reciente fue en 2019. La actual directiva del equipo, después de una asamblea, anunció que se pondría en marcha un proyecto que consistía en la construcción de un recinto propio para que el conjunto embajador oficiara de local, y que supuestamente iba a ser inaugurado en 2025, aunque a día de hoy parece que esto ha quedado en el olvido. Nicolás García infiltrado verdolaga. Se trata del gerente deportivo del club hasta 2015, quien siempre fue criticado por su infructuosa gestión, no solo por la hinchada, sino que incluso llegó a ser cuestionado por jugadores, como fue con el caso de Sebastián Pinto. Se rumoró que este en realidad es simpatizante de Atlético Nacional, y ciertamente no ayudó mucho el hecho de que este presentara su renuncia en cuando se le emparentó con el presidente de Postobón. Nivel 3. Dairo llegando borracho a la semifinal contra Junior. Fabián Vargas confesó en una entrevista en 2020, que en la semifinal contra Junior disputada 6 años atrás, en la que el cuadro tiburón se impuso por la vía de la tanda de penales, hubo un jugador, bastante importante en el plantel, que no solo llegó tarde al vestuario para disputar el encuentro, sino que no lo hizo en las mejores condiciones como para afrontar un partido de tanta magnitud como ese, aunque no evitó que fuera inicialista. Lógicamente no mencionó nombres, aunque es muy obvio que se estaba refiriendo a Dairo Moreno. Si quieres saber más acerca de esta historia, en el canal hay un video en el que se cuenta todo a detalle sobre este suceso. Llegamos a tener problemas, pero en una semifinal del fútbol colombiano, un jugador nos llegó tarde y era de los más importantes. No voy a decir nombres porque todavía está activo, pero nos generó problemas. Ley 550. La famosa Ley 550 de 1999, también conocida como Ley de Quiebras, permite a las empresas renegociar un plazo para pagar todas las deudas con acreedores y trabajadores, sumado a una reestructuración administrativa e institucional, con la condición de que acordaran el plazo requerido en menos de un año, o de lo contrario, la empresa entraría en liquidación. Esta fue una medida desesperada que el equipo adoptó en 2004, cuando llegó a deber 9.000 millones de pesos en acreencias. La institución consiguió un pequeño respiro gracias a esto y mitigó el riesgo de desaparición con el plazo de 10 años que obtuvo para sanear por completo. Interbolsa. En el año 2012 se desató el escándalo de corrupción de Interbolsa, cuando se comprobó la desviación de fondos de inversionistas públicos para el uso personal de las directivas de la organización, lo que obligó a la superintendencia a actuar rápidamente y declarar en bancarrota al coloso. Varios de los implicados en esta bochornosa situación eran accionistas de Millonarios, por lo que corrió el rumor de que el equipo azul podría verse afectado con las implicaciones que conllevaba el escándalo, aunque el propio equipo se encargaría de desmentir estos comentarios y descartaban cualquier nexo con Interbolsa. El sueldo de Álvaro Montero. Se filtró cuánto gana el arquero guajiro, quien tiene uno de los mejores contratos de toda la Liga Betplay, embolsándose 100 millones de pesos mensuales, más los bonos extra por rendimiento. Las demandas de Leonard Vázquez y Jorge Perlaza.
En abril del 2023, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Jorge Perlaza, y ordenó al conjunto embajador desembolsarle al jugador una cifra que ronda los 1.500 millones de pesos, además de tener que reintegrarlo a la plantilla, cerrando por fin un lío judicial que ya llevaba 9 años, cuando el Ariete demandó a la institución por la terminación de su contrato, cuando todavía se estaba recuperando de una gravísima lesión de peroné en 2014, alegando un despido injustificado. Años atrás, Millonarios había sufrido una situación exactamente igual con Leonard Vázquez, a quien se le terminó el contrato cuando se encontraba incapacitado por un grave accidente automovilístico en 2013, y el fallo del juzgado que se dio en 2018, obligó al embajador a incluir de nuevo al lateral en el equipo profesional, aparte de cancelarle todos los salarios no pagos hasta la fecha. Kaique Ferraz Mafaldo. Este ignoto jugador brasileño de 19 años supuestamente se iba a incorporar a Millonarios en septiembre del 2020, procedente de las inferiores del Palmeiras y sin haber disputado ni un minuto como jugador profesional hasta el momento. Sin embargo, el defensor carioca no logró superar los exámenes médicos, por lo que no pudo terminar de concretarse su vinculación al equipo de Gamero. Actualmente se encuentra en la segunda categoría del fútbol japonés con tan solo 22 años de edad. El fichaje fugaz de Darwin Andrade. El 17 de enero del 2014, Millonarios hizo oficial por medio de su cuenta de Twitter, la incorporación de Darwin Andrade, procedente de La Equidad, quien seguía siendo el dueño de su pase. No obstante, el lateral chocoano no duró una semana en el embajador, se ausentó a los entrenamientos y presentó su renuncia al cuadro asegurador. Finalmente, se supo que la explicación detrás de esta insólita situación era que el jugador migró al balompié húngaro. La salida de Hernán Torres y Gaitán. Millonarios despidió simultáneamente a su entrenador y a su presidente en diciembre del 2013, a pesar de clasificar a los cuadrangulares en ambos torneos y llegar a la final de Copa Colombia, para apostar por un proyecto español que a priori fracasó rotundamente. Recordemos que Felipe Gaitán y Hernán Torres fueron los artífices del título después de 24 años, pero esto no fue suficiente para ratificar su permanencia en la institución. Nivel 4. Jorge Luis Pinto nunca quiso a De Los Santos. Es un secreto a voces que el entrenador mundialista no quería contar con el central uruguayo, pese a que este tenía el cariño de la afición, y dicen algunas fuentes que incluso lo trataba de lento y de torpe. Es por eso que el jugador charrúa se marchó a Vélez en condición de préstamo, y Pinto tuvo la intención de reemplazarlo con David Valanta, a quien incluso comparó con Franco Baresi. Nada más que agregar en este punto, el resto es historia. Rifa para retener a Lunari. Pese a que Ricardo Lunari en su etapa como jugador, solo pudo estar 6 meses con la camiseta azul, esto fue más que suficiente para ganarse el corazón de la hinchada con sus grandes actuaciones, como con su recordado gol ante Nacional. Es por esto que los hinchas querían su continuidad a como fuera lugar, cosa que por motivos económicos, al final no podría ser posible, y el jugador argentino se iría del club. Mayer le hizo cajón a Lunari. En el año 2015, con Lunari en el banquillo, y sobre todo con la llegada del Pocho Insúa, Mayer Candelo perdió la titularidad a la que estaba acostumbrado desde su regreso a la institución. El técnico argentino mencionó en alguna ocasión que el mediocampista no estaba para jugar más de 20 minutos en su estado, y que por eso no era el inicialista habitual. Además, reconoce que el vallecaucano era el referente del plantel, y posteriormente lo acusó de ser el principal causante de su salida en el segundo semestre de aquel año, apelando a la influencia que este tenía sobre el entorno del equipo. Después de la eliminación contra el Cali, Candelo apuntó contra el entrenador por su decisión de ponerlo en los instantes finales del encuentro. Si quieren un vídeo en el que trate este tema más a profundidad, y en general la campaña de ese Millonarios, háganmelo saber en los comentarios. Entonces, él no podía soportar estar en el banco y lógicamente que la relación se resquebraja. A pesar de que esto yo le explicaba, que para mí él estaba para esos 30 minutos y que cuando lo hacía muy bien y que estábamos muy contentos por su aporte desde el banco. Lamentablemente él quería jugar y siempre se sintió incómodo y lo hacía saber. Vanemera destrozando el camerino en Pasto. Para nadie es un secreto que el técnico argentino es bastante temperamental, y en su etapa al cargo del equipo no estaría exento de bochornos debido a esos momentos en los que no guardó compostura.
Justamente venía de cumplir una sanción de varios partidos después del clásico capitalino en 2008, cuando Millonarios debía visitar el Departamental Libertad por la 12ª fecha del torneo Apertura. El cuadro volcánico se impuso por 2-0, en un cotejo donde al embajador le anularon un gol legal, además de terminar con 9 jugadores. Este resultado sacaba virtualmente al onceno de Vanemeral de los 8, por lo que descargó derribando la puerta del vestidor visitante a patadas y ocasionando varios destrozos en el mismo. Obviamente los gastos del arreglo del camerino correrían por cuenta del equipo, y el estratega fue sancionado nuevamente, esta vez con 3 meses sin poder pisar una cancha de fútbol para dirigir. McAllister lesionó a Robinson Aponzá. Aponzá llegó para reforzar al equipo en 2017, aunque fue poco y nada lo que se vería a este jugador en la cancha. De hecho, se lesionó infortunadamente por una broma pesada del actual capitán del equipo. Nada más que agregar. Nelson Ramos y Luis Delgado se llevaban mal. Corría el rumor de que los dos encargados de defender el pórtico embajador desde 2011 hasta 2014, tenían una mala relación entre ellos. Ramos fue el titular habitual desde que llegó, hasta una complicada lesión en el tendón de Aquiles en 2012. Los eventos ocurridos posteriormente son bien sabidos por todos, y Lucho Delgado logró quedarse con el puesto definitivamente. Incluso, con la llegada de Rufai Zapata, el payanés se convirtió en el tercer arquero del plantel. Volvió a ser titular en algunos partidos del 2014, en donde se comería infortunadas goleadas. Cuando se fue del equipo, dejó estas declaraciones sobre su relación con su colega de posición. Juan David Pérez sufrió lesiones crónicas por culpa de Pinto. Los entrenamientos de Jorge Luis Pinto, como todos sabemos, son bastante intensos. Se dice que, en su paso por Millonarios, Juan David Pérez quedaría con lesiones musculares permanentes, debido a la exigencia de estos entrenamientos. El hecho es que desde su lesión contra Nacional, las molestias se han hecho una parte recurrente en su carrera, con mayor frecuencia que antes. Aparte el jugador tenía sus ciertos roces con el estratega mundialista. Pepsi ayudó a repatriar a Roballo. Rafael Roballo solo duraría 6 meses en la Liga de los Estados Unidos, y regresaría a Millonarios con la ayuda del patrocinador oficial del equipo. Adicionalmente, la marca de bebidas gaseosas aportó para el fichaje de Guasón Rentería en ese mercado, quien sería fundamental en aquella campaña. Curiosamente, esa no fue la única vez que Pepsi brindó una mano con Roballo, puesto que en 2013 sería clave para la renovación del jugador bogotano. Nivel 5. El acuerdo con Peñalosa para la Tribuna Norte. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue uno de los principales responsables de que la Tribuna Norte, que se había convertido en el lugar predilecto para que se ubicaran las familias, fuera devuelta a los comandos, quienes habían sido expulsados de la misma por Enrique Camacho. Es una migración paulatina hacia un área en donde haya garantías absolutas para las familias, que quizás no necesariamente es la tribuna norte, sino más bien algo en la tribuna oriental que nosotros aislaríamos adecuadamente. Barras en Neiva 2007. Con la posibilidad latente de ser finalista por primera vez bajo el formato de torneos cortos, una buena cantidad de hinchas embajadores arribaron al Guillermo Plaza Salcide en el marco de la última fecha de los cuadrangulares. Aunque un empate iba a ser suficiente para avanzar, Millonarios cayó por 2-0 ante el Atlético Huila y quedó eliminado. Para rematar la fatídica jornada, algunos hinchas se verían involucrados en incidentes y varios de ellos tuvieron que ser hospitalizados después de múltiples enfrentamientos y actos delictivos. La plata que se robó Jorge Moneda. Esto debe referirse a la razón por la que la barra de los comandos azules se encuentra dividida. Jorge Moneda reconoce que alguna vez fueron patrocinados en algún punto por Juan Carlos López, mandamás por esos días de la institución, y esta fue la principal causa de la discordia que nació. Airón reparte plata en Magangué. Esto sugiere que el ex delantero del conjunto embajador distribuía parte de su salario en su lugar de nacimiento, pero no pude encontrar nada de información extra sobre este punto. Colombia expulsada de la FIFA por culpa de Millonarios. En 1949, aprovechando la huelga de jugadores que se había iniciado en Argentina un año antes, el técnico de Millonarios, Carlos Aldave, viajó hasta Buenos Aires con la intención de traer un refuerzo de lujo como lo era Adolfo Pedernera, quien ya estaba consagrado no solo como uno de los mejores del continente, sino del mundo para ese entonces.
El maestro se trajo consigo a Néstor Rossi, y a un joven Alfredo Di Stéfano, y el embajador se haría con aquel título con una autoridad incontestable. Esto llevó a otros equipos del fútbol colombiano a querer emular la estrategia, dando inicio a un período que se conoció como El Dorado. El inconveniente estaba en que los clubes no pagaban ningún tipo de comisión o transferencia para hacerse con los servicios de los jugadores a los clubes dueños de sus pases, y aprovechaban esta circunstancia para ofrecer salarios altísimos a sus estrellas. El ente mayor tuvo que intervenir, y Colombia fue expulsada de la FIFA, acusada de mantener una liga pirata. Esto le impidió a la selección hacer parte del proceso clasificatorio al Mundial de Brasil 50. La DIMAYOR no duraría mucho tiempo desafiliada, ya que, mediante el Pacto de Lima, se acordó que los jugadores extranjeros debían regresar a sus ligas de origen a más tardar para 1954. Esta memorable etapa finalmente se cerró con el traspaso de la Saeta Rubia al Real Madrid en el 53, y Colombia se pudo reintegrar con normalidad. Ardila Luye salvó a Millonarios. Poco después del fallecimiento del influyente directivo en la ciudad de Cali, José Roberto Arango, expresidente de Millonarios en el año 2010, confesó que cuando asumió el cargo en la presidencia del cuadro albiazul, recibió un préstamo de 500 millones de pesos por parte de nada más y nada menos que el dueño del acérrimo rival, Atlético Nacional, siendo de vital importancia para el comienzo del saneamiento y reestructuración del club. El cuerpo médico le arruinó la carrera a César Carrillo. Sobre el final de la era Jorge Luis Pinto, el volante César Carrillo empezó a tener molestias en su rodilla, que eran desestimadas por los médicos del club, hasta que se le encontró un desgaste en el cartílago y fue sometido a una cirugía. A la postre, esto no le sería de gran ayuda, sumado a que las terapias no eran efectivas. En general, el jugador declaró que perdió mucho tiempo de su carrera en esta recuperación, y por eso decidió finalizar su contrato antes de lo previsto. Nunca pudo recuperar el nivel que alguna vez alcanzó en su primera parte en el Embajador, y actualmente juega en Cúcuta Deportivo. Nivel 6. El derrame de Gilmar Angulo. Gilmar Angulo arribó a Millonarios procedente del Medellín, aunque lastimosamente nunca podría debutar con el equipo. En un entrenamiento en plena pretemporada, sufrió un accidente cerebrovascular que le paralizó su hemisferio cerebral izquierdo. Lo más delicado del asunto, es que el volante nacido en Urabá, acusa de este hecho a una mala infiltración realizada en su rodilla por un traumatismo, criticando además la inoperancia del cuerpo médico del equipo. Lo cierto es que esto llevó a su desafortunado retiro del fútbol profesional por obvias razones. Porque después que me infiltran la rodilla, tengo el accidente y ahí es que mi sangre coagula. No entiendo el por qué. Entonces, claro, ¿qué están haciendo los médicos? No entiendo el por qué la respuesta. La sede en el Minuto de Dios. Alejandro Brandt recuerda que en los años 70, cuando este era una de las principales figuras embajadoras, la sede del equipo estaba ubicada en el barrio Minuto de Dios. Como dato extra, Millonarios fue uno de los primeros equipos colombianos en tener una sede propia, y en esta guardaban todos los trofeos ganados hasta la fecha. La vicepresidenta tras las sombras en azul y blanco. Esto hace referencia a Liliana Méndez, quien ocupa el puesto de vicepresidenta de Azul y Blanco. Se teoriza que tiene incluso más poder del que tiene Enrique Camacho, y que ella es quien realmente se encuentra a cargo de tomar las decisiones relevantes para la institución. Millonarios vs la Unión Soviética. Es bien sabido que a lo largo del siglo XX, era común ver partidos amistosos de selecciones nacionales contra Millonarios. Uno de esos combinados patrios fue el de la antigua Unión Soviética, que enfrentarían en dos ocasiones al conjunto embajador, en 1970 y en 1981, con un saldo negativo de un empate y una derrota para la URSS. La maldición del cura verdolaga. Para la final de la Copa Libertadores 1989 entre Nacional y Olimpia de Paraguay, el equipo antioqueño tuvo que hacer las veces de local en el estadio El Campín de Bogotá, ante la incapacidad de su recinto de albergar un evento de tal trascendencia por esos días. Cuenta la leyenda que aquel 31 de mayo, en las inmediaciones del Coloso de la 57, se paseaba un sacerdote en evidente estado de embriaguez y con una botella de aguardiente en la mano, quien justo instantes antes de hacer su ingreso a las tribunas, sentenció casi que proféticamente, que si su equipo se coronaba campeón, donde oficiaba de local el máximo rival, quien siempre los miró con desidia y por encima del hombro, iba a maldecir tajantemente a Millonarios, y a condenarlo con más de 2 décadas de fracasos y frustración. Esta historia es conocida popularmente como la maldición del hombre de la sotana.
El verde paisa se consagró campeón de América a través de la tanda de penales, y lo que parecía ser simple palabrería de un cura alcohólico, se terminó convirtiendo en un designio del destino, y el embajador tuvo una larga e infructuosa sequía de 24 años sin ganar una estrella. Lo que pasó en el camerino el 5 de junio del 2019. Uno de los mayores misterios de la historia reciente del club, es saber con exactitud lo que ocurrió en el vestuario antes, durante y después del partido contra América, que definía el clasificado a la final del torneo Apertura. Se habla de que Pinto tenía una forma peculiar de, entre comillas, motivar a sus jugadores, y que, en el entretiempo de aquel cotejo, tras ir ganando con gol de César Carrillo, al entrenador se le iría la mano con los regaños, tratando de lograr algún tipo de psicología inversa. Sea cierto o no, la realidad es que el conjunto escarlata remontó en la segunda mitad y dejaba al elenco albiazul fuera de la gran final. También se especula mucho sobre lo que ocurrió en el camerino posterior a ese partido. La versión más difundida fue que Pinto se iría a las manos con varios de sus jugadores. Tras tener una prolongada y acalorada discusión, se rumora que Marrugo fue uno de los implicados, aunque no hay ninguna información oficial respecto a este tema, y lo más probable es que esto nunca sea clarificado totalmente. Igualmente, en el canal puedes encontrar un vídeo sobre este tema. El poder de Andrés Pastrana. En el año 2017, y después de ganarle la final a Santa Fe, Millonarios delegó al exmandatario de la República, Andrés Pastrana, como presidente honorario de la institución. Esta decisión evidentemente fue repudiada y rechazada por una buena parte de la hinchada y con justa razón. Bonus. Millonarios se dejó ganar de Unicosta para que no descendiera. En 1997, Millonarios llegaba a la última fecha del campeonato sin jugarse nada, y recibiendo a un Unicosta que se jugaba desesperadamente la permanencia en la máxima categoría. El otro equipo que peligraba el descenso era el Pereira, quien ya había caído contra Once Caldas y dependía de que el equipo costeño no venciera en Bogotá. Inexplicablemente, y a pesar de ir ganando 2-1 en los minutos finales, el embajador sufrió una insólita remontada del elenco barranquillero con 2 goles casi que consecutivos, en la que sería la primera victoria de Unicosta a domicilio en Primera División. Este hecho no pasó desapercibido en la Perla del Otún, y aunque hubo sospechas, finalmente Pereira fue el descendido a la segunda categoría. Este vídeo ha llegado hasta acá. Si te gustó no olvides que puedes suscribirte al canal para seguir viendo contenido sobre Millonarios. Muchas gracias.